En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día lunes, día 1 de abril. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiendo a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente a nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón, en este día y para siempre, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra, todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hechos 2, 14 al 22. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos, todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas, os hablo de Jesús Nazareno, el nombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos de prodigios que conocéis, conforme al designio previsto y sancionado por Dios. Os lo entregaron y vosotros por mano de paganos lo matasteis en una cruz, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él, tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha, no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería el corrupción, hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra del Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo, que estaba prometido, y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Señor mío, que me refugio en ti.
Protégeme, Dios mío, que mi refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye. Internamente tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis extrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Mateo 28, del 8 al 15. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlos a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, se prostraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: no tengáis miedo, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, ahí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles decir que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros no los ganaremos y os sacaremos de apuro. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. A esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Salmo, protégeme como... Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Señor mío, que me refugio en ti. Y el Evangelio empieza con el temor, siempre el temor que tenemos todos los seres humanos. Temor a muchas cosas, porque el enemigo simple y sencillamente se alimenta del temor de las personas, de la tristeza, del dolor, del sufrimiento. Por eso el rey David nos muestra en el Salmo 16, pues dónde estaba su fortaleza. Si usted va y le pregunta a un judío acerca de David, pues ellos lo admiran demasiado. De hecho, para ellos es el más grande de los personajes bíblicos y con cierta razón, pero gran parte de su triunfo se lo debe a Dios. A veces nosotros andamos como, ¿cómo podría decir? Por terquedad y por necedad, por querer llevar las cosas a nuestra propia voluntad, por querernos ganar el cielo con nuestras propias fuerzas, por querer comernos el mundo. Nos cansamos tarde o temprano. Hace mucho tiempo nosotros teníamos una casa y yo tenía un buen salario y ganaba bien. Y ofrecía mi tiempo a Dios. Teníamos en aquel tiempo como 10 años sirviendo a Dios. Y de un día a otro pierdo el trabajo y consigo un trabajo de $7.50 la hora, a diferencia de 20 que ganaba en aquel tiempo. Y luego perdemos la casa que teníamos y perdemos 2 camionetas del año. Simplemente nos quedamos en la calle. En aquel tiempo yo no entendía por qué nos pasaban todas estas cosas, pero cuando conseguimos este terreno, que Dios nos trajo este terreno donde tenemos la casa actualmente, y empezamos a construir con la ayuda de Dios, porque no,
mi salario era demasiado pequeño, no era suficiente ni para vivir, ni para construir, mucho menos. Pero conforme fuimos acercándonos aquí, Dios nos iba proveyendo de todos los materiales que ocupábamos hasta construir esta casa, hasta el final. Lo hicimos en 3 meses. Una propiedad, una propiedad que se levanta más o menos valdría $90,000. Nosotros yo ganaba 1,200 por mes. Es muy poco dinero. En 3 meses serían 3,000. Y quítele los gastos de luz, de renta, que nos rentaron un cuarto, de gasolina y todos los gastos, pues nos quedarían como $1,000 libres para levantar una casa de 90,000. Solamente Dios. Y eso es a lo que se refiere Dios. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué me quitaste aquella casa? Y Él decía, es que en aquella casa tú la levantaste con tu propio esfuerzo, pero el día de mañana te ibas a cansar, ibas a perder absolutamente todo. Pero esta casa no la levantaste tú, sino la levanté yo. Y esta casa no te la quita nadie, porque yo la he construido para ti, para tu familia. Es así como el rey David llegó a ser uno de los reyes más grandes, poniendo su confianza en Dios. Mire lo que dice el Salmo versículo 2, habla Señor que tu siervo escucha. Salmo en el versículo 2, habla Señor que tu siervo escucha. Versículo 2. Sí. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tus manos. Dice, protégeme, Señor, que me refugio en ti. Refugiarse quiere decir entrar en Él, quedarte en Él, simple y sencillamente depender totalmente de Él. Es una protección completa contra todo tipo de acechanza o perversidad del enemigo. Nada te puede atacar a ti si estás dentro de Jesús. Por eso en la misa católica, antes del Padre Nuestro, se dice la oración con Cristo, con Él y en Él. Yo me refugio en Cristo, con Él y en Él. Estoy con Él y estoy adentro de Él. Y si estoy adentro de Él, ¿quién me puede hacer algo a mí? Absolutamente nadie. Poner la confianza plena en Dios. Ponga la confianza plena en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que actúa por usted. Y el día de mañana usted tendrá todo lo que desea. Pero primero tiene que limpiar ese corazón. Mira lo que dice el versículo 3. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. ¿Cómo usted puede honrar al Señor si en la noche ve películas pornográficas, ve novelas con contenido erótico o ve programas con maldiciones, con todo lo que ve usted, los chistes, las malas palabras y todo eso que ve usted en la noche? Pues usted va a soñar todo eso y su corazón se perturba, se llena de todo ello y su alma se aflige, se comprime, se oprime, está triste porque el alma no puede soportar todo lo que usted le da. Pero el rey David decía, hasta en la noche, Señor, tú me educas, tú me hablas, ¿cómo dice la palabra? Tú me instruyes, Sí. no la puedo pronunciar ahora. Instruyes, tú me enseñas, en pocas palabras. Y eso es realidad, yo se lo digo por experiencia. Yo hay veces que me levanto cantando alabanzas o rezando el Padre Nuestro, Aves Marías, porque me duermo rezando y amanezco rezando. Si usted se duerme, con lo que usted va a la última parte en la noche, eso es lo que va a soñar. Entonces, para que Dios pueda concederle todo lo que usted necesita y desea en este mundo, primeramente limpie su corazón, purifique su corazón. Y después necesita recibir la fuerza del cielo. Y esa fuerza del cielo es el Espíritu Santo. Porque para que usted camine digno y rectamente, usted necesita la ayuda de Dios. El Padre Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el otro que les va a dar el poder del cielo. Les dijo a los discípulos, no se muevan de aquí hasta que reciban el poder del cielo. Por eso en el libro Hechos de los Apóstoles, en Pedro,
Les tenían miedo, vivían asustados, se escondieron, dejaron a mi Señor solo, como usted y yo a veces lo dejamos solo en la iglesia o en el Santísimo, así los discípulos los dejaron solo. ¿Por qué? Porque somos unos miserables cobardes. Pero cuando el Espíritu Santo llegó a ellos, Pedro salió junto con los 11 a predicar la palabra en Jerusalén. Y no solamente a un grupito, eran miles. Y les empezó a decir hasta de lo que se podían morir por haber abandonado al Señor. Mira nada más, el que había abandonado al Señor ahora reprendía a los demás. ¿Qué le había pasado a David? Perdón, ¿qué le había pasado a Pedro? Se había llenado del Espíritu Santo. Acordarse de David, que cuando lo perseguía Saúl, dice, lo alcanzaron como 300 afligidos, oprimidos y gente pobre. David cuando lo vio dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Pero 3 capítulos después, dice que esta gente se convirtieron en valientes que luchaban contra ejércitos enteros y cada quien mataba hasta 100, 200 personas. ¿Qué pasó con ellos? El Espíritu Santo de Dios, que nos fortalece, que nos da la confianza a nuestro Padre y así podemos lograr las cosas que nos hemos propuesto en la vida. Nuestros hijos nos afligen porque no nos hacen caso, porque son tercos, porque son necios. Nuestra esposa, nuestro esposo, igual. Nos quieren sacar de la iglesia, pues pida al Espíritu Santo, pida la fortaleza del Espíritu Santo y rece de rodillas ante Dios Todopoderoso. Vaya de rodillas así como fueron en el Evangelio. Mire cómo fueron las muchachas, las mujeres en aquel tiempo ante Jesús, Jesús resucitado. Habla, Señor, que tu siervo escuche. El Evangelio de San Juan, creo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Mateo. Mateo 28, del 8 al 15. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, alegraos. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo, no tengáis miedo, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Ponle pausa. Dice la palabra de Dios con Jesucristo hablando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no tengas miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Porque nuestro esposo, nuestra esposa son tercos y necios y no quieren ir a la iglesia. Y usted tiene la necesidad del Santísimo Padre, recibir su bendito cuerpo, su bendita sangre, pero el perverso no se quiere casar con usted o la perversa no se quiere casar con usted. Y los hijos igual, como nunca les hablamos de Dios, pues ahora están tercos y necios. Pero Jesús dice, no tengas miedo, mira, sé feliz, sé alegre. Pero ¿dónde encuentro la alegría, Señor? ¿Dónde la encuentro? En el Espíritu Santo, pero ¿dónde recibo el Espíritu Santo? Ve, dile a tus hermanos, en pocas palabras, dile a tu familia, dile a tu esposo, dile a tus hijos, a todos aquellos que están alejados de Dios, que allá en la Galilea los veré. ¿Por qué en la Galilea? Porque Jesús era el Nazareno. La palabra Nazaret significa el que vigila, el que protege. ¿Y qué está vigilando Jesús? ¿Qué está protegiendo Jesús? La doctrina que nos va a enseñar, que nos da la fortaleza y nos quita el temor. ¿Y la Galilea significa la puerta o el atrio de la iglesia que tiene imágenes. Hasta en eso se fijó mi Señor. El atrio de la puerta de la iglesia que tiene imágenes, o la puerta del atrio de la iglesia que tiene imágenes. ¿Qué es el atrio? Es antes de entrar a lo que cuando usted va a la iglesia católica, entra primero al atrio donde está el agua bendita y usted tiene que purificar. Por eso tiene el agua bendita para que se haga la cruz y renueve su bautismo. Entonces usted renueva su bautismo ahí, entra limpio. ¿A dónde? A la presencia de Dios. ¿Cómo se llama eso? La casa de la misericordia. Por eso de la Galilea, que sigue la casa de la misericordia o la aldea de la bondad, que es Jesucristo nuestro Señor, Capernaum, que significa la casa de la misericordia. Y es en esa casa de la misericordia llamada actualmente Iglesia Católica, donde Jesús les dijo, vayan allá, ahí los veré. Pero desgraciadamente nosotros nos vamos por otro lado. ¿Por qué? Porque hay alguien que siempre va en contra de la voluntad de Dios. Y ese es
Satanás, que Dios reprende y lo refunda en el infierno. Mira lo que dice, habla Señor, que tu siervo escuche. ¿Dónde te quedaste? Sí. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de las guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dijeron a los soldados y le dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles decir que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo, mientras vosotros dormíais. Y así esto llega a oídos del gobernador. Nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra de Dios. Gloria a ti. Oído el tambor, tenga mucho cuidado porque siempre va a haber alguien que lo va a poner en contra de la Santa Iglesia. Pero Cristo ya no va a estar en carne humana, ¿sí? Va a estar en carne y sangre, Eucaristía. Pero a los que va a atacar el demonio son a los discípulos de Dios. Vayan y díganle que los discípulos hicieron esto, que robaron. Así es en la actualidad. Mal hablan de los sacerdotes. Los sacerdotes son como los aviones. En el cielo andan millones de lado a lado, por todo el mundo entero. Y nadie habla de ellos. Pero cuando se cae uno, todas las noticias apuntan hacia él. Así son los sacerdotes. Cuando un sacerdote desgraciadamente cae en las tentaciones del maligno, viene Satanás y con dinero soborna a los demás para que mal hablen de la Santa Iglesia. ¿Cuántos pastores mal hablan de la Santa Iglesia? Pensando que ellos saben que la Iglesia católica es Cristo vivo y saben a lo que se atienen. Pero los que no saben y les creen los cuentos a estos, tengan mucho cuidado. Iglesia es solamente una, Jesucristo nuestro Señor. Él es el reino. ¿Por qué no le puso Jesús a su iglesia Jesús? Porque no quiso ponerle Jesús. Le puso la casa de la misericordia, el camino, bueno, eso se lo pusieron los apóstoles, el camino, la casa de la misericordia. Iglesia Católica, año 107, uno de los discípulos de Juan Evangelista, antes de morir, instituyó a San Ignacio de Antioquía en su lugar. Él moría y lo iba a ocupar el lugar San Ignacio de Antioquía, y cuando fue preso para ser llevado a Roma para ser asesinado, hizo muchos escritos diciendo: cuiden y protejan la Iglesia Católica, porque es la Iglesia universal de nuestro Santísimo Padre. Esa es la Iglesia Católica, no hay otra. No se deje engañar. El diablo paga a los demás para que mal hablen de ella. Pero usted sea sabio, sea inteligente. Jesús dijo: vamos, allá los espero en la Galilea. Y ahí está, en la Iglesia Católica, esperándolos con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para darles el regalo de regalos, su Santísimo Espíritu. Y cuando recibimos el Espíritu de Jesús, entonces sí podremos voltear al cielo y decir: Abba, Padre. Y si Dios Todopoderoso es mi Padre, ¿quién contra ti? Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.